Muy buenos días. Vamos a leer la palabra de Dios primeramente, por favor. Me gustaría que me acompañase a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Les prometo que el pastor Fabián y yo no hablamos de antemano, pero vamos a leer Lucas 16. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el 15. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después di a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo en que nos permites estar ante ti. Te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy y que, Señor, tu voz quede en nuestro corazón. Señor, confesamos que tú eres el Cristo y te damos gracias por el Evangelio. Señor, ayúdanos cada día a alimentarnos de ti, Señor, y poder cumplir tu comisión. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, hemos orado. Amén. Este mensaje realmente es un mensaje que el Señor parece que me ha estado dando constantemente a mí. Les cuento que nosotros también salimos recientemente, fuimos a Morelos y fuimos a Veracruz, pasamos por Coatzacoalcos y luego venimos. Y en todo esto hay mucho que ocurre siempre, hay muchas cosas que Dios muestra a la vida de cada uno y hay muchas obras de revelación. Hay personas que reciben el mensaje y se activan, y todo eso lo agradecemos ante el Señor. Pero también siempre hay un mensaje que Dios quiere hablar al corazón de cada uno, y muchas veces yo siento que es como cuando a uno le dan un golpe. En el momento, por la adrenalina, no duele ese golpe, pero cuando usted ya está en casa y cuando usted ya está descansando, entonces como que se empieza a sentir el morete. Más o menos así siento que me pasa a mí. El mensaje de Dios que golpea la vida de uno, al principio uno no lo discierne por todas las cosas que están ocurriendo, pero después, cuando uno medita ante el Señor, hay un mensaje muy fuerte y que penetra el corazón del ser humano. Y este pasaje
Es un pasaje que muchos teólogos quizás no llegan a un acuerdo. Hay mucha discusión acerca de esta parábola. Yo todavía sigo abierto a que el Señor me enseñe más y que me muestre más de esta parábola. Pero lo que verdaderamente el Señor me ha podido decir, pues yo se los quiero compartir. Yo pienso que primeramente debemos de estar conscientes de qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Al evangelizar uno se da cuenta de que muchas personas, aún diciendo que saben algo de Dios, aún diciendo que ellos son hijos de Dios y aún diciendo que ellos conocen el Evangelio, en muchas ocasiones no saben qué es lo que el Señor quiere de sus vidas. Muchas personas piensan que el Señor quiere que ellos sean solamente más esforzados en lo que ellos hacían anteriormente y que utilicen la ayuda del Señor. Para ellos, el hacer la voluntad de Dios es ser exitosos o tener una buena familia o, en otras palabras, vivir como el resto de las personas, pero un poquito mejor, con la ayuda de Dios. Para muchos, así es lo que Dios desea de sus vidas. Para otros, lo que el Señor demanda es simplemente que ellos puedan ir a la iglesia y que puedan vivir una vida constantemente involucrados en las actividades de las iglesias. Para muchos, ellos piensan que el Señor se agrada de esto nada más, conformarse con solamente hacer muchas cosas en la iglesia y ser un miembro activo y ser reconocido como un cristiano activo. Otras personas piensan que la voluntad de Dios es hacer cosas buenas, hacer buenas obras, ir y ayudar a las personas menos favorecidas y ser reconocido por las personas como una persona bondadosa que muestra el amor de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que Dios quiere de nosotros? La Biblia nos dice muchas cosas, pero hoy me quiero enfocar en algo en particular. Si me acompañan a Juan capítulo 6, 39 y 40, muchas veces este versículo o estos versículos se han hablado y esos hablan de cuál es la voluntad de Dios. Dios nos habla mucho de su voluntad en la Biblia y hay varios versículos que explícitamente dicen cuál es la voluntad de Dios, pero aquí Jesús mismo está hablando. Jesús está hablando de cuál es la voluntad de Dios. Dice en el versículo 39 y 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús está declarando de una forma muy clara, ¿saben qué es lo que Dios quiere para su vida? No se trata solamente de vivir una vida igual pero mejor. No se trata solamente de involucrarse mucho en las actividades de una iglesia. No se trata solamente de ser reconocido como una persona muy bondadosa. Lo que Dios verdaderamente quiere en la vida del ser humano es que se reconcilien con Él, que haya vida en su nombre, porque toda la humanidad hoy tiene un solo problema. Y muchas veces se ha dicho, y muchas personas quizás lo tienen acá en su mente, pero no se dan cuenta de la verdad que esto es. El problema del ser humano no es económico, no es de la salud, no es de la familia, no es del comportamiento. El problema del ser humano es que necesita estar con Dios. Ese es el problema del ser humano. Entendemos que el pecado nos separa de Dios y que Satanás tienta al ser humano, engaña y ciega al ser humano para que el ser humano constantemente se halle en estas veredas del pecado. Ese es el problema del ser humano. Es algo que el hombre nunca va a resolver por su propia cuenta, nunca en sus buenas obras, nunca en su buena intención y nunca en su práctica religiosa va a poder resolver el problema espiritual. Sabemos que Dios envía a todos los mensajeros del Antiguo Testamento y les da un solo mensaje: el Mesías va a venir, el Cristo va a venir, y cuando éste venga, Él va a resolver el problema de toda la humanidad. Él va a ser el verdadero rey que derrote a Satanás. Él va a ser el verdadero sacerdote que derrame toda su sangre para expiar el pecado del ser humano. Y Él va a ser el verdadero profeta que me abra un camino nuevo y vivo para encontrarme con Dios, que arranque esa pared que me separaba de Dios, arrancando su propia carne, y que a través de Él yo pueda cruzar hacia encontrarme con Dios. Sabemos que este es el mensaje de toda la Biblia, y Jesús está diciendo: todo aquel que vea al Hijo, que crea en Él. Esa es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios primeramente para su vida y para la mía es que usted pueda creer en el Hijo. ¿Quién es ese Hijo de Dios? ¿Quién es ese Cristo? Solo hay un Cristo. Jesús es ese Cristo. Y el versículo 39 también nos dice que no solamente se trata de que yo mismo lo crea para mí. Él dice que hay muchos que le son entregados a Él y que todos esos que son entregados a Él deberían de venir a Él y que ellos pudieran ser resucitados en el día postrero. La voluntad de Dios no solamente es salvar al individuo, claro, eso sí es parte de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es que este individuo también sea utilizado para anunciar esta verdad y que otros puedan venir a Él. Es algo muy simple, es algo que todos nosotros sabemos muy claramente. Si leemos primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, también nosotros vemos esto mismo que nos es dicho. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10. Nos dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra de Dios nos está diciendo que nosotros que antes no habíamos tenido misericordia, antes que éramos extranjeros y ajenos a las promesas de Dios, ahora nosotros somos rescatados y ahora pertenecemos al pueblo de Dios, y Dios nos llama como una nación escogida, nos llama como real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, aquí también nos dice no solamente que fuimos rescatados para nosotros mismos, sino que fuimos llamados para una tarea. Esto no era una promesa solamente para el salvo de hoy, no solamente es para usted y para nosotros, sino que en aquel tiempo, cuando Jesús estaba hablando de la parábola del mayordomo infiel, esto era una promesa para los israelitas también. Eso era una promesa para aquellas personas que debían de mantener la ley, que debían de anunciar la ley, de que vendría el Mesías y de que cuando viniera el Mesías todo se iba a resolver y que ellos mismos tenían que tener la confianza en el que el Mesías iba a venir. Eso era una promesa para ellos también. Y Jesús les habla, como lo acabamos de leer en Lucas 16, acerca de un mayordomo infiel. Les habla de un mayordomo que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Si regresamos a Lucas 16 y vemos el versículo 1, nos dice de esta forma: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ustedes saben lo que es un mayordomo. Un mayordomo es una persona que está a cargo de los bienes del amo, del maestro. Y este es el que administra los bienes. Este es encargado de representar al maestro en los lugares que el maestro no puede estar. Este es encargado de ser, de alguna manera, embajador. Es encargado de todas las cosas del maestro. Es como que si estuviera en lugar del maestro. Pero este mayordomo fue acusado de disipar los bienes. Esta palabra disipar no significa solamente que se hayan perdido, significa que él estaba desperdiciando los bienes del maestro, no los estaba administrando bien. De alguna manera podemos ver, quizás él los usaba para él mismo, quizás él no estaba haciéndolo sabiamente, quizás él estaba haciéndolo con sus propias intenciones. La Biblia no nos dice, pero nos dice que había un desperdicio de los bienes del maestro y que era responsabilidad de este mayordomo. Un mayordomo que no estaba ejerciendo su obra bien. Un mayordomo que tenía un encargo, pero desperdiciaba los bienes. No solamente era cierto para los fariseos de este tiempo, sino hoy podemos ver que hay muchos que quizás somos así. Quizás sabemos muchos llamados a la mayordomía, quizás sabemos muchos que somos llamados como real sacerdocio, nación santa, pero disipamos los bienes, no hacemos la obra que nos corresponde.
Sabemos la voluntad de Dios. Acabamos de hablar de que la voluntad de Dios es que yo crea que Jesús es el Cristo y que mi vida sea utilizada para anunciar que Jesús es el Cristo, y que todo lo que pase en mi vida debería de ser en servicio de esa causa. Todo lo que yo piense, todo lo que haga debería de ser encauzado para eso, porque yo ya no soy mío. Yo fui comprado con precio de sangre. Ahora ya no me pertenezco yo soy un mayordomo que representa al amo, y todo lo que yo estoy haciendo en esta tierra representa al amo, representa a mi maestro. Pero quizás en nuestras vidas hay veces que somos como este mayordomo infiel, disipamos los bienes. Entonces nos dice la Biblia que este disipador de bienes, ahora viene el maestro y le juzga. Hay un juicio de Dios. Dios siempre está con nosotros. Disfrutamos una vida de Manuel. Dios siempre está con nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y Dios siempre se encuentra viendo y se encuentra presente en todo lo que hacemos. No solamente cuando estamos en la iglesia, en cada momento Dios está con nosotros. Y por una parte esto es algo muy alentador, que Dios siempre se encuentre con nosotros cuando hemos creído que Jesús es el Cristo. Es algo que nos da mucha fuerza, pero por otra parte es algo que causa una reverencia muy fuerte en nosotros. Que imagínese que su jefe siempre esté con usted. Cuando usted va al baño, cuando usted está comiendo, cuando usted está en la casa descansando, siempre ahí está su jefe a la par de usted. Por una parte es muy alentador, ¿sí? Pero yo sé que están imaginando, no siempre es lo que uno quisiera, pero el jefe siempre está con nosotros, y siempre hay un juicio del jefe. El jefe siempre nos está viendo. De esa manera, así nos encontramos hoy nosotros. Y aquí nos está diciendo que este mayordomo infiel fue descubierto, y le está diciendo: te voy a quitar la mayordomía porque estás disipando los bienes, no estás ejerciendo tu función, no estás haciendo la voluntad. Por eso te voy a quitar de la mayordomía. Y esto es algo que aterró a este mayordomo infiel, y quizás de alguna manera deba de aterrarnos a nosotros también. ¿Cómo estamos viviendo nosotros ante el Señor? Decía el pastor, quizás hemos escuchado el evangelio muchas veces, quizás hemos creído, pero ¿realmente estamos ejerciendo la mayordomía que el Señor desea? ¿O cómo estamos viviendo en nuestro día a día? Entonces, ¿por qué es que no obedecemos? ¿Qué nos causa no obedecer? Porque nosotros sabemos que todos nosotros queremos obedecer. Yo estoy seguro de que todos aquí quieren hacer la voluntad de Dios. Yo estoy seguro de que todos aquí quieren vivir según la voluntad de Dios. Cuando han creído que Jesús es el Cristo, no hay deseo más grande en su vida que obedecer la voluntad de Dios, pero hay algo que les impide. No es que no quieran, sino que no se da, no se logra, no se puede. ¿Cómo así? ¿Por qué no se está logrando? Si nosotros vemos en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero
Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento a la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola Jesús la habla y es una parábola muy dura. Le fueron dados los talentos a cada uno conforme a su capacidad. No es que el Señor estaba poniéndole un talento al que no lo podía multiplicar. No era que el Señor no sabía la capacidad de ese siervo. No era que le dio más de lo que él podía negociar. No, él sabía exactamente, y según la capacidad de cada uno les da el talento. Y ahora nosotros vemos que la labor de estos siervos es multiplicar el talento del Señor hasta que venga este Señor. Pero hubo uno que, recibiendo un talento, dijo: yo mejor lo voy a guardar. No es que haya perdido el talento, no es que yo haya perdido el talento, no es que lo haya desperdiciado, pero ahí lo tengo enterrado en la tierra y no lo multiplico. ¿Por qué? Porque me da miedo de que el Señor venga y me regañe porque no hice lo suficiente. Me da miedo de que quizás yo pueda perder el talento. Aquí solamente vemos que el siervo tenía miedo porque sabía que era duro el amo. Él sabía que iba a haber un juicio y de alguna manera se dejó paralizar por este miedo en vez de obedecer al Señor. Una de las razones muy fuertes que nosotros vemos por las que hay una desobediencia, por lo que se disipa el bien del Señor, es porque hay un miedo en nosotros. No sabemos lo que tenemos. Pensamos que es con nuestra habilidad, pensamos que es con nuestra capacidad, y no nos damos cuenta del evangelio que nosotros tenemos porque Él nos lo ha otorgado. Y el Señor no les está encargando nada que ustedes no puedan hacer. Él repartió a cada uno según su capacidad. Quizás no todos sean pastores, quizás no todos sean misioneros, pero es diferente no tener un llamado de esa forma a yo no poder darle la respuesta a una persona al lado mío que se está muriendo. Eso es bien diferente. Ahora nosotros vemos otra razón. Mateo capítulo 24, justo ahí, versículo 45 al 51. Nos dice de esta manera, Mateo 24, 45 al 51. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos a otro siervo, un ejemplo diferente que el Señor está dando. Pero si ustedes se dan cuenta, en Mateo 24 está hablando todo acerca de la venida del Señor, y aquí está hablando de un siervo que dijo: no, mi Señor no viene, no va a venir todavía, falta mucho tiempo para que el Señor venga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ocupar en nuestras propias cosas, vamos a deleitarnos, vamos a comer, vamos a beber, vamos a casar y vamos a darnos en casamiento, vamos a ocuparnos de las cosas que le place a nuestro corazón, porque el Señor todavía no viene, como en los días de Noé, dice el Señor. Y así va a ser como en los días de Noé, que cuando venga el diluvio, allí se van a dar cuenta. Estos siervos que golpeaban a los demás siervos, que se emborrachaban y que no se ocupaban en la mayordomía del Señor, eran siervos que no estaban pendientes de los tiempos, no estaban pendientes de que vivimos en los últimos tiempos y que el Señor regresa muy pronto. En cualquier momento el Señor regresa, pero como no creemos que el Señor viene tan pronto, entonces queda un poquito de tiempo. Ahí suave
Suavecito, ahí cuando yo pueda, cuando el Señor me inspire a hacerlo, cuando me den las ganas, cuando el Señor ponga esas palabras en mi boca. Claro, el Espíritu Santo va a poner las palabras en su boca, pero Él ya le dijo qué hacer. Usted ya es mayordomo, usted ya tiene el tesoro. Por muy vaso de barro que usted sea, usted tiene un tesoro por dentro, usted tiene un mandato. Entonces nosotros vemos que de todas formas, sea por miedo, sea porque no se daba cuenta de los tiempos, sea por la razón que sea, había una desobediencia en la vida de este mayordomo. Y el Señor, lo interesante de estos dos pasajes que acabamos de leer es que el Señor no simplemente lo regaña y lo deja ahí, lo saca afuera, en donde va a haber lloro y donde va a haber crujir de dientes. No solamente le regaña al Señor y, ay, bueno, mira, te voy a dar poca recompensa porque no hiciste. No es ese el caso. Si nosotros vemos, por favor, Mateo 10:22, hay un pasaje que a mí me hace pensar mucho. Mateo 10:22 nos dice de esta forma. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A mí me hace pensar mucho esto, porque claramente va a haber una tribulación en el momento en el que usted decida hacer la voluntad de Dios, y en el momento en el que usted se lance a poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces va a haber algo, va a haber una tribulación fuerte. Satanás, hasta el momento en el que usted estaba quieto, no hacía nada. ¿Por qué? Porque usted no estaba estorbando la obra de Satanás. Pero desde el momento en el que usted decide hacer la obra de Dios, en el momento en el que el Señor lo llena y le hace recapacitar y ver, yo tengo que vivir para el Señor, ahí Satanás se molesta. Y va a haber tribulación, va a haber cosas arduas, va a haber dificultad. Pero el que persevere hasta el final, es el que hasta el final no se rinda, ese va a ser salvo. Y a mí me hace pensar mucho eso, porque ¿acaso no quiere decir que yo fui salvo entonces cuando yo creí? Bueno, vamos a seguir hablando de este punto. El punto es que aquí hay un poco más en juego que simplemente una recompensa. Muchas personas dicen, bueno, entonces si la recompensa del Señor es grande si hago su obra, pero poca si no lo hago tanto, entonces está bien, yo disfruto de la vida, yo me voy suave, relajado, y cuando llega el Señor, bueno, el Señor quizás me redarguye un poquito, pero y me va a dar poquita recompensa. Que los que hayan se esforzado mucho, que ellos disfruten de la recompensa en el cielo. Yo voy a pasar así tranquilo y voy a vivir así. Perdóneme, pero eso no es lo que dice la Biblia. Perdóneme si usted estaba pensando así, pero la Biblia nos dice que en el momento en el que nosotros seamos siervos imprudentes, que seamos siervos holgazanes, que seamos siervos que sean como este mayordomo que ha disipado los bienes, que se ha aprovechado de toda esa bendición de Dios para servirse a uno mismo, va a haber lloro, va a haber crujir de dientes. Y a mí me hace pensar muchísimo eso. Me hace pensar realmente, Señor, ¿en dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Si nosotros vemos qué es lo que hace este mayordomo, es algo bastante sorprendente. Regresando a Lucas 16, él dice desde el versículo 2, vamos a ver el versículo 3 en adelante. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí nosotros vemos que el mayordomo se da cuenta, mi salvación está en juego. No es simplemente una recompensa, no simplemente es una palmadita en la espalda de parte de Dios. Realmente lo que está en juego es si yo estoy agradando a Dios o no, si Dios está agradando de mi vida o no. Eso es lo que está en juego, y si no lo hago, seré echado fuera. Ya sé qué voy a hacer. Yo no puedo mendigar, no puedo cavar, yo soy inútil para todas esas cosas. Entonces yo quiero hacer una cosa, yo quiero primeramente llamar a todos los deudores de mi amo, y yo voy a perdonarle las deudas. Y
puede sonar un poquito extraño. Puede sonar como que el mayordomo estaba ingeniándose una salida por su propia mentalidad, buscándose una forma de evitarse el juicio del amo. Pero piénselo bien: cuando usted está agradando a Dios, ¿es para Dios o verdaderamente es su vida que está en juego? Piénselo. ¿Usted le está haciendo un favor a Dios viviendo una vida para Dios, o esa vida para Dios realmente le está beneficiando a usted? Realmente es una vida para usted. Cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted lee la palabra, cuando usted va a evangelizar, cuando usted está alabando al Señor, ¿es verdaderamente porque Dios lo necesita, o es algo que Dios está permitiendo en su vida para que usted mismo pueda ser salvo? El mayordomo, aunque él estaba ingeniándose de la manera de él mismo ser salvo, realmente él acaba de entender algo: esto no es un favor para Dios. Dios no necesita de mí. Dios, si quiere, puede hablar a través de las piedras. Él podría hacerlo. Él podría manifestarse a todos, así como lo hizo con Pablo. Él podría llegar y él podría darle la revelación, y así todo muy bien. Y yo antes me preguntaba: Señor, ¿por qué no haces eso? Y que se evangelice el mundo ya y nos vamos contigo. Yo me preguntaba eso antes. Pero leyendo esta parábola del mayordomo infiel me doy cuenta por qué Él me quiere usar. ¿Por qué Él quiere que sea a través de su vida? ¿Por qué Él quiere que el evangelio sea predicado a través de sus labios? ¿Por qué Él quiere que a través de usted el mensaje de la vida sea dado? Es para usted. No es porque Dios necesite más labios, es porque yo necesito el evangelio. Yo mismo necesito que el evangelio sea pronunciado por mis labios. Yo mismo necesito esta salida, si se quiere ver así. Yo necesito que Dios me use. Yo necesito para mi salvación. Y entonces este mayordomo, ¿qué es lo que hace? Él viene y llama a sus deudores y les dice: mira, ¿cuánto debes? ¿100? Pon 50. ¿Cuánto debes? 80. Sí, pon 80. ¿Cómo así? ¿Por qué el mayordomo está haciendo esto? Si se ve a simple vista, podría parecer que el mayordomo otra vez está disipando los bienes del maestro. Podría parecer que el mayordomo está diciendo: para que me perdonen, para que estas personas se agraden de mí, entonces yo voy a falsificar las cuentas. Pero si usted sigue leyendo el capítulo, usted se dará cuenta de que no es esto lo que está haciendo el mayordomo. Porque a uno le perdona 50, porque al otro le falsifica 80. Es como, ¿será eso como cuando íbamos a la escuela? ¿Me das copia de tu tarea? Sí, pero cámbiale un poquito para que no se note tanto. ¿Será eso? No creo que sea eso. El mayordomo estaba entregando lo que a él le pertenecía. Si nosotros vemos más adelante, dice en el versículo 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El mayordomo estaba dando todo de sí. El mayordomo, lo que a él le correspondía, eso lo estaba poniendo como para suplir la deuda de los ajenos, de los deudores. Él estaba entregando todo, según lo que yo entiendo, para que se perdonaran las deudas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el amo y considera que eso es sagaz, considera que esto es lo correcto. Y muchos se preguntarán: pero este mayordomo solamente se estaba buscando una salida. ¿Por qué no vino al amo y se arrepintió? ¿Por qué no vino al maestro y le dijo: perdóname porque he disipado los bienes, desde ahora lo voy a hacer bien? ¿Por qué no dijo eso? Pero yo pienso que ese no es el punto de la parábola. Hubiese sido bueno quizás si eso hubiera sido mencionado, pero lo que quiere mencionar la parábola aquí es que el amo consideró: aquí mi siervo, aquí mi mayordomo está empezando a hacer lo que le corresponde. ¿Qué le correspondía al mayordomo? Al mayordomo le correspondía manejar los bienes del Señor con tal de que el nombre del Señor quedara en alto. Eso le correspondía al mayordomo. Y el mayordomo aquí, entendiendo que su pellejo está en juego, empieza a hacerlo. Empieza a dar todo de sí, empieza todas sus riquezas de la tierra, todo lo que a él les ha asignado, su parte que le corresponde como mayordomo, él empieza a darlo para perdonar a los otros. Y haciendo esto, hace que su amo quede en alto. Hace que su mayordomía verdaderamente empiece a funcionar. Esto es lo que verdaderamente quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos utilizar todo lo que nos es concedido, porque ya Él nos entregó todo, y que lo utilicemos para poner su nombre en alto. Es algo tan simple, pero el mayordomo ahora lo acaba de entender. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 55.
Isaías capítulo 55. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí el Señor está diciendo: ¿por qué usted está gastándose en lo que no alimenta? ¿Por qué usted sigue afanado por lo que no le va a suplir? ¿Por qué usted se jacta? ¿Por qué usted se fía en aquello que en el día final del juicio no va a valer de nada? ¿Por qué usted gasta en lo que no es pan? ¿Por qué usted gasta en lo que no es alimento? Venga a Él, está diciendo el Señor. En este punto nosotros entendemos y tenemos que, antes de solamente ver al mundo, hay que verse a uno mismo. ¿Cómo yo estoy ante Dios verdaderamente? Yo, al haber recibido el Evangelio, estoy yendo todos los días al Evangelio, me estoy alimentando del Evangelio, estoy ejerciendo la mayordomía, estoy viviendo esa vida de fe, ¿o es mitad y mitad? Porque el Señor dice: ¿saben qué? Este mayordomo, escuchando todo lo que ocurría con este mayordomo, él dice: usted no puede agradar a dos amos. Usted no puede tener a dos amos en altos. A uno lo va a terminar aborreciendo y al otro lo va a terminar amando. Una de dos. No puede ir con las dos cosas en la mano. Usted o va a agradar a Dios o va a agradar a la carne. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Muchas veces yo me he dado cuenta de que yo vivo en esa mitad y mitad. Cuando se puede, ok, hagamos la obra del Señor. Pero cuando no, entonces suave, un espacito a la carne. Pero no es así. Es que lo que los hombres consideran sublime, para Dios es abominación, dice la palabra. Viendo a este mayordomo, yo entiendo que él todas las cosas se despojó, todo lo que él tenía en su carne, todo lo que él tenía terrenal, él lo utilizaba para esa obra de exaltar al amo. Todo lo que no aprovechaba, él vendió, él entregó todo, con tal de que él pudiera ser recibido en las moradas celestiales. Debería de pasar lo mismo con nosotros que hemos creído que Jesús es el Cristo. Cuando nosotros entendemos que el Evangelio es algo tan grande, que las cosas de esta tierra realmente son insignificantes, entonces nosotros utilizamos estas riquezas inmundas, estas riquezas de la tierra, todo lo que sea a nuestra disposición, para que las deudas de los demás puedan ser perdonados. Y eso también es algo que agrada al Señor. Es que el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Cuando hacemos la obra de Dios, el Señor, por lo menos a mí, no me ha dejado morir de hambre. El Señor no me ha dejado de suplir lo que yo necesito. En verdad, hay cosas que quizás yo pensaba que necesitaba, pero que en realidad eso luego me doy cuenta de que viene a ser extraño. Viene a ser algo que me impedía correr para la voluntad de Dios. ¿Acaso el Señor no sabe lo que nosotros necesitamos? ¿Acaso el Señor no está pendiente de todo lo que nosotros necesitamos y hacemos? Imagínese un niño, y este niño todos los días a su padre le está pidiendo el pan. Papá, me vas a dar de desayunar hoy en la mañana, ¿verdad? De verdad me tienes que dar, porque si no me das de desayunar, yo me muero, papá, y todos los días te voy a estar pidiendo aquí hasta que me des de desayunar. El papá le da el desayuno. Gracias, papá, por el desayuno. ¿Y el almuerzo? ¿Qué vas a hacer con el almuerzo? El almuerzo sí me lo vas a dar, ¿verdad? Porque si no me das el almuerzo, yo me muero. El almuerzo. Bueno, ¿y la comida, papá? Bueno, ¿y la cena, papá?
Y el otro día, papá, y el otro mes, papá, y el otro año, papá. Es que el papá sabe. El papá sabe lo que usted necesita. Él está más pendiente que usted mismo. ¿Qué le corresponde hacer al niño? Al niño le corresponde agradar a su papá. En este caso sería estudiar, ¿no? A este niño le correspondería hacer todo lo que el papá desea. Le correspondería agradar a su padre. Le correspondería manejar su vida con tal de que este papá quede en alto. Asimismo somos nosotros. El Señor sabe de qué es que por eso es que Él está diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos creer en esa verdad. Nosotros necesitamos creer en que el Evangelio como tal es suficiente, y que el papá está pendiente de nosotros, y de que nosotros solamente tenemos que hacer una cosa: administrar los bienes bien, hacer la evangelización mundial, correr para la voluntad de Dios, porque si no, está en juego mi vida. Vamos a ver también otro pasaje. Entonces, como habíamos preguntado anteriormente, ¿quiere decir que la salvación es por obras? ¿Quiere decir que si yo no agrado al Padre, que si yo no evangelizo, entonces no me salvo? No es eso lo que quiere decir. Ustedes saben muy bien que en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe de creer que Jesús es el Cristo. Ustedes entienden eso. Pero muchas veces nos refugiamos en que nosotros estamos en esa fe y nos quedamos quietos. Nos refugiamos en: el Señor ya me salvó, entonces estoy bien. Nos refugiamos en: el Señor, bueno, ya me puso en una iglesia que está corriendo para la evangelización de México, ya me puso en una iglesia que ya está haciendo la obra, hay grupos que ya están corriendo, yo no, pero mi iglesia lo está haciendo. Nos refugiamos en el nosotros. Pero el Señor, cuando venga en su gloria y cuando nos encontremos con el Señor, la pregunta no va a ser: ¿tu iglesia hizo esto? Tal vez para nosotros los pastores, pero para cada uno de nosotros la pregunta va a ser: ¿qué hiciste con ese talento que yo te di? ¿Qué hiciste con este evangelio que yo te di? ¿Lo aprovechaste? Yo te di según tu capacidad. Tú puedes multiplicar este talento. ¿Qué hiciste con este talento? Una pregunta muy fuerte. ¿Por qué nosotros debemos de evangelizar? No solamente es una obligación, no solamente es algo que el Señor espera de nosotros, sino que si me acompañan a 2 de Corintios. 2 de Corintios, vamos a ver el capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a ver el versículo 13 y 14. Dice la palabra: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Yo no sé si usted ha sentido esto, pero cuando leo el versículo 14, yo entiendo por qué Pablo se arriesgaba a tales cosas tan fuertes, tales calamidades, como para ir a predicar el evangelio. Yo leyendo este versículo, yo entiendo por qué él fue apedreado en una ciudad, y estando lleno de esas llagas de las piedras, estando ensangrentado, todavía regresa hacia esa ciudad y busca a Timoteo. Yo entiendo por qué Pablo pasaba naufragios, por qué pasaba insultos, por qué pasaba todo tipo de acechos, porque ahora en el versículo 14 me dice: el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me muele, porque ese Cristo murió por mí, porque yo antes era un pecador e hijo de Satanás y un enemigo de Dios, pero el Cristo me vino a reconciliar, a quitar todo eso, debido a que el Cristo está en mí, y que el tesoro más grande de mí es ese Cristo. Ahora Él está dentro de mí, ahora yo entiendo: ese amor de Cristo me constriñe, ese amor de Cristo me muele, ese amor de Cristo no me deja estar quieto. Ese Cristo murió por mí.
Yo entiendo ahora cómo es que puedo evangelizar. El evangelismo no es porque sea una obligación. Claro que está en juego mucho. Claro que la vida de esta persona a la que no le estoy compartiendo se puede perder si yo no le comparto. Claro que mi mayordomía está en juego de esa manera. Sin embargo, más que todas las cosas, debido a que ese Cristo me ha dado el evangelio primeramente, debido a que Él me ha rescatado primeramente, ¿cómo no moverme? ¿Cómo no avanzar? ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no darle la respuesta a aquel que se está muriendo? Muchas personas piensan que conocen. Muchas personas piensan que están con Dios. Muchas personas piensan que están bien como están viviendo, pero en su vida no se está dando el fruto que la Biblia nos dice. Y si no estamos dando el fruto que la Biblia nos dice, o es una de dos: o somos buen árbol o somos mal árbol. Una de dos, no hay entre medio. No hay, Señor, estoy en un proceso, Señor, y todavía no es mi tiempo. ¿Se acuerdan de lo que el Señor hizo con esa higuera que no era su tiempo? ¿Se acuerdan de eso? Y a mí me hace pensar mucho eso. No era que el Señor era irracional, no era que el Señor no conocía de la agricultura. El Señor sabía que era el tiempo de moverse. Está el Cristo ante ti y no te mueves. Está el Cristo ante ti y no hay fruto. Yo siento como que si eso hubiera sido lo que se le dijo a la higuera. Yo siento como que eso fue lo que fue dicho a Israel. El mayordomo que tenía que encargarse de administrar los bienes y estaba disipando los bienes, ahora viene y rápidamente empieza a hacer lo correcto, y el amo vio que eso era algo sagaz. Pero los fariseos, que eran avaros, no entendieron ese mensaje. No entendieron. Hoy yo podría ser como uno de esos fariseos. ¿Realmente yo estoy satisfecho con esto? Realmente, si yo sigo viviendo de esta manera, el Señor, cuando se encuentre conmigo, me dirá: siervo prudente y fiel. ¿Cómo estaré yo? Y yo pienso que el Señor con cada uno va a lidiar, y yo pienso que el Señor con cada uno va a hablar, pero primeramente debemos de saber que hay un encargo que debe de ser ejecutado con este amor del Señor. Por eso es que me gustaría que me acompañaran a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Antes de pasar al resto, me gustaría que nos fijáramos en el versículo 3. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, todo lo que es de Dios, todo lo que es bueno, todo lo que necesitamos en la vida, en cuanto a la piedad, en cuanto a todo esto, nos ha sido entregado ya en el momento que hemos creído. En el momento que nosotros hemos creído, todo eso está dentro de nosotros, porque el Cristo está dentro de nosotros. No hay nada que sea bueno que esté fuera de Él. Todo lo que es bondad, todo lo que es vida, todo lo que es piedad, todo lo que es santidad, todo lo que es la sabiduría de Dios, se encuentra en Él, está en Él, y Él fue entregado a nosotros ya. Y por eso, desde el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis
jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre esas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro está diciéndole a la iglesia, todos los que habían creído, ¿saben qué? Hay algunas personas que han caído en el ocio. Hay algunas personas que aún diciendo haber creído no producen fruto. Pero ¿saben qué? Si ustedes están seguros de que en el Cristo está toda esta bondad, de que en el Cristo está todo esto, ¿saben qué? Afirmen verdaderamente su vocación. Estén firmes y seguros en su vocación. Arráiguese en esa confesión de fe del Evangelio que usted tiene y añada estas cosas. ¿De dónde vienen estas cosas? Todo lo bueno está allá en el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando usted añade todas esas cosas, cuando usted se va, de alguna manera podríamos decir, santificando de esta manera, cuando el Cristo lo va llenando a usted, cuando esa noción de que usted tiene la mayordomía que hacer, y cuando también esa noción de que el tesoro que está dentro de ustedes es más grande que cualquier cosa, cuando eso abunda en su vida, eso no los dejará estar ociosos en cuanto al fruto, en cuanto al conocerlo a Él. Por eso es que Él dice, pero sabe que si alguien no está haciendo esto, tiene la vista muy corta, está ciego, porque se ha olvidado de que ha sido purificado de los pecados antiguos. Otra vez vamos a recaer a eso mismo que nos mataba. Otra vez nosotros vamos a entregar nuestros miembros para aquellas cosas que no tenían provecho. Y es muy tentador hacerlo. Según Satanás es muy tentador hacerlo. Pero esas cosas nos producían muerte. Cuando usted ha estado en el campo, usted sabe qué tanta vida le da eso. Es que un cristiano verdadero no puede estar feliz si no está obedeciendo la voz de Dios. Va a haber una espina, va a haber algo que le diga, no, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes cómo el Señor te está mandando a vivir. Tú sabes que debes de vivir vivir de una forma que es digna del Evangelio. Filipenses nos dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Por qué Pedro menciona todas esas cosas? Porque todo esto es de utilidad para que su vida sea una vida digna del Evangelio, que sea una vida que representa al amo y que usted pueda ser presentable como mayordomo. Todo eso es digno de eso, pero sabe que todo eso está en el Cristo. Todo eso está en el Cristo. Y usted, si ya ha creído en ese Cristo, pida realmente. En Romanos 8, si me acompañan por favor. Y yo pienso que aquí muchas personas ya conocen el contexto de Romanos 8. Romanos 8 es cuando, después de Romanos 7, ¿no? Y Romanos 7 es cuando Pablo está hablando de cómo lo que él quiere hacer, él no lo hace. Y lo que él no quiere hacer, eso sí hace. Y después él se pasa a que él lo librará de este cuerpo de muerte, porque pareciera que nosotros ahora estamos en el Señor, pareciera que ahora queremos vivir según su voluntad, pero no podemos. Pero como que no se nos da, como que no nos es fácil, como que el pecado todavía nos arrastra de aquí para allá, como que aquella vida que no tiene provecho fuera más suculenta y deleitosa que la vida de justicia. Pareciera que es así. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 8, pero ¿sabe qué? Por mucho que usted sienta eso en su corazón y por mucho que usted vea que su vida está siendo arrastrada por ese desorden, recuerde su identidad. Recuerde por quién usted ha sido tomado. Si nosotros vemos desde el versículo 11, nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y pareciera que son palabras muy
generales, pero no es así. Pablo está hablando de las personas que saben que tienen que vivir según la obra de Dios, saben que hay un camino muy claro que seguir, pero que hayan que su vida es totalmente lo contrario a esto, aunque ellos tengan la voluntad de vivir así. Pero Pablo les está diciendo, saben que el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, en otras palabras, el Espíritu de Dios, ese es el que mora en usted. El Espíritu de Dios mora en usted. Usted puede estar sintiendo esta tentación, usted puede estar sintiendo que lo jalan las cosas del mundo, pero sabe que ese Espíritu de Dios está en usted y no les ha dado espíritu de temor. ¿Y a qué se refiere esto? Porque muchos de nosotros nos dejamos oprimir cuando nuestra vida no es lo correcto ante Dios. Y no sé qué tanto pase con ustedes, pero en mi vida realmente pasaba que cuando yo no estaba siendo aceptable ante el Señor en varias cosas, yo me dejaba oprimir. Yo me dejaba, bueno, es que yo no puedo, bueno, es que yo no soy hábil, bueno, es que yo no soy capaz, quizás hay algo mal en mí y que Dios me castigue ya porque yo no puedo. Pero ese espíritu no es el que está dentro de usted. Usted es alguien que ahora puede clamar, Abba Padre. Usted es alguien que ahora tiene un Padre y que le dio todo en el Cristo. En el versículo 32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas aquí no está hablando solamente de lo físico, no está hablando solamente de una necesidad material, está hablando también de cuando nosotros nos hallamos débiles para poder ejercer la correcta mayordomía. ¿Cómo en el Cristo no está todo eso? Váyase al Cristo. Regrese al Cristo, clame al Cristo, que usted sea lleno de Cristo. Pídale al Señor que así como usted le ha dado la revelación de que Jesús es el Cristo, así Él le puede ir llenando, así Él pueda irlo nutriendo de la rica savia del olivo, y que estando pegado a Él, que usted vaya avanzando para ejercer esa mayordomía. Por último, nada más, yo les quiero leer Isaías 35. Esto es realmente la palabra que el Señor me ha permitido en este viaje. Isaías capítulo 35 nos dice de esta forma: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y el Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este pasaje nos habla de la venida del Mesías. Nos habla de cómo cuando el Mesías venga a la vida de uno, qué es lo que va a pasar. Y especialmente a mí me impacta este versículo 8. Por más torpe que sea uno, no se va a perder. Esa es la gran bendición que ha venido a sus vidas. Cuando usted ha creído que Jesús es Cristo. Aquí hay gente más inteligente que otra. Yo quizás sea el más torpe de todos. Pero por torpe que yo sea, yo sé qué camino es el que yo tengo que seguir. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Y yo sé que las fuerzas para hacerlo, sin importar qué tanta tentación hayan, ya fueron dadas en el Cristo. Por favor, dése cuenta de la identidad que usted tiene. Por favor, dése cuenta de qué tan grande es el evangelio que hay en su vida. Dese cuenta de que la gente se está perdiendo en el mundo. Vaya a la plaza. Lo hemos hecho un poquito seguido estos últimos días. Vaya a la plaza, hable con la gente. ¿Qué es lo que usted piensa acerca del evangelio? ¿Qué es lo que usted piensa acerca de Dios? Déjeme compartirle un poquito. Hágalo, se va a dar cuenta de que hay tanta gente que está dispuesta a escuchar. Por favor, no tema el rechazo.
Ellos están rechazando al Señor. Si lo rechazan usted, mejor tema a aquel que lo va a juzgar si no lo hace. Así que el mayordomo infiel, hay muchas cosas todavía de este pasaje que yo no entiendo, pero sí entiendo que el mayordomo en el último momento se puso a hacer la obra. Nosotros estamos en el último momento y yo anhelo que también en su vida pueda empezar a ver esta mayordomía, que usted haga todo lo que usted tiene que hacer, que usted todo lo que usted tenga lo entregue por causa del evangelio, porque en ese evangelio ya está todo. No le estoy diciendo que diezme mucho ni nada de eso, pero sí le estoy diciendo que el Señor quiere toda su vida. El Señor no quiere que usted haga su parte, el Señor quiere que usted entregue toda su vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo en donde nos permites compartir la palabra. Te agradecemos, Señor, por este mensaje que has permitido. Señor, obra en nuestros corazones para que podamos despertar, Señor, al significado de estas palabras y despertar verdaderamente a nuestra identidad, Señor. No nos has llamado solamente para acompañarnos de vez en cuando, sino, Señor, nos has puesto como mayordomos de toda tu obra. Permite, Señor, que vivamos una vida digna del evangelio. Permite, Señor, que nos demos cuenta de cuán gran tesoro tú nos has dado y que todo lo terrenal, Señor, todo aquello que tú has permitido en esta vida pueda ser utilizado en favor y en servicio de tu obra, Señor, para que en el día postrero, Señor, no podamos ser hallados en el lugar de crujir y de crujir de dientes y de llanto, Señor, sino que seamos recibidos en tu paz y en tu gozo, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Señor, tú estás trabajando, Señor, y tú estás obrando a través de la iglesia Puerta del Cielo. Agradecemos, Señor, que tú estás haciendo esta obra a través de sus vidas. Y, Señor, usa la vida de cada uno de ellos para que haya luz, Señor, en todas las regiones en donde tú los has puesto. Si hay alguno dormido, Señor, despiértalo, Señor. Si hay alguno que no se está dando cuenta de lo inminente que es tu venida, Señor, despiértalo a esto. Señor, permite que vivamos para tu voluntad. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque al final de cuentas tú eres quien ha hecho todo esto en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús.